Buenos días, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted esté viendo esta entrevista. Estamos dedicados a entrevistar a diferentes personajes, candidatos, en coincidencia con la campaña electoral, tanto a nivel nacional como a nivel regional, sobre todo en Santander, que es donde se origina el unicornio, aunque tenemos cubrimiento nacional. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Lara Restrepo, quien es hijo, ya como se sabe, del exministro Lara Bonilla, inmolado hace un buen tiempo, y hemos querido conversar con él para conocer cuáles son sus planteamientos y cómo está viendo la campaña electoral en este momento. Don Rodrigo, bienvenido al Unicornio. Vemos que va manejando, va en Jorge, un... Mm. Jorge, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Lo mismo para Hernán. Un saludo muy especial para los dos y para todos los que nos están viendo. Está vigilando lo que pasa en Bogotá. Usted creo que le da una gran importancia a la seguridad. Está muy pendiente de cómo está ese tema. Me acuerdo de una entrevista que usted hizo en la cual hablaba de la necesidad de meterle drones a la ciudad y toda esta cosa. O sea, su presencia en este momento en Bogotá está en función de ver qué está pasando o va camino a su casa o cómo es la cosa. Voy para una reunión, concretamente, en este momento. Correcto. Yo quería comenzar precisamente por el tema de la seguridad, porque veo que usted, bueno, no usted, todos los candidatos y el país en general le está dando una gran importancia a ese tema. Y usted en particular hablaba de cámaras, de drones, inclusive en algún momento quiso, no sé si todavía, poner como imagen de su campaña un batimóvil y usted como Batman, toda esta cosa. ¿Qué ha pasado ahí? Ahora, yo siempre me he preguntado, la seguridad no es cosa tanto de represión ni de vigilancia, sino de lograr que haya menos pobres. Mientras menos pobres haya, menos problemas de seguridad. Ahora, ¿no le parece? Bueno, la seguridad no es una caricatura, no es poner de imagen a Batman y caricaturizar los drones. Los drones es tecnología, lo de Batman es anecdótico y mama gallo con eso, es un símbolo, un batimóvil que tengo yo por pura casualidad en mi sede. No, mira, el tema de la seguridad es muy serio y naturalmente eso tiene dos componentes. Un componente social, que es indisociable básicamente una política eficaz en materia de seguridad. Eh, y por otro lado, pues hay un componente de eficacia en materia de seguridad. Eh, la seguridad hoy, pues en cualquier parte depende de dos elementos. Primero, pues de un pie de fuerza suficiente y adecuadamente entrenado. Y en segundo lugar, pues de medios tecnológicos que garanticen también la eficacia de ese componente de esos efectivos de la policía, que es lo que funciona en una ciudad. En Bogotá no tenemos ni lo uno ni lo otro. Usted no tiene suficientes efectivos de la policía, de muy pocos policías, tiene 16.500 policías, menos que en 2016, eh, lo cual es absolutamente insuficiente porque el número requerido para una ciudad del tamaño de Bogotá es de aproximadamente 27.000 o 28.000 policías. Y en segundo lugar, pues está el componente tecnológico. En cualquier ciudad medianamente avanzada del mundo existen sistemas de cámaras. Y los ejemplos de eficacia en materia de cámaras y analítica pues son muchísimos. Londres, Ciudad de México, Dubái, Israel, París, en fin. Cualquier ciudad tiene un componente tecnológico. Y ese componente tecnológico básicamente se divide en dos cosas. Captar imágenes. Usted tiene que estar en capacidad de captar permanentemente imágenes. Usted las capta básicamente con cámaras, con drones y con globos aerostáticos. Esos son los tres medios para captar imágenes en una ciudad. Y el segundo componente es la analítica de datos. La revolución básicamente en inteligencia artificial permite
analizar trillones de imágenes en fracciones de segundos. Y eso le permite a usted pues, darle eficacia a sus herramientas de captación de imágenes. Cámaras, pues las cámaras de reconocimiento facial. Usted capta muchísimas rostros y se procesa inmediatamente y se conecta o se cruza, perdón, con bases de datos de la DIGIN, bases de datos de la registraduría, incluso con los trillones de imágenes que tienen las redes sociales para, por ejemplo, extranjeros no empadronados en Colombia, o a través de sistemas de drones, que es generalmente lo que se emplea en los grupos especializados para combatir al Tren de Aragua, los grupos especializados para combatir organizaciones criminales, todos están dotados de drones. Y globos aerostáticos, pues eso no solamente funciona en Israel, en la muy tensa franja de Gaza, sino que ciudades tan tranquilas como Santiago de Chile, en el barrio Los Condes, que es un barrio rico, o es un distrito rico de Santiago, tiene un globo aerostático permanentemente captando imágenes con cámaras que van incluso a 10 kilómetros. Nada de eso es ciencia ficción, nada de eso es raro hoy en día, sino que es una tecnología abierta y de uso común en cualquier parte del mundo. Cuando usted logra captar imágenes, usted logra captar rostros o tiene cámaras especializadas en rastreo de placas, usted le puede decir básicamente al delincuente que comete un delito en 30 segundos. Puede que en este momento no te capture, pero ya tengo tu rostro. Puede que en este momento no te capture, pero ya tengo tu placa. Cuando tú recorras la ciudad, yo te voy a hacer un seguimiento a tu recorrido, sé a dónde vas a llegar. Y cuando te vuelvas a desplazar o vuelvas a salir de tu casa a cualquier parte, voy a encontrar tu rostro o tu moto. Te vamos a capturar. Eso se llama disuasión y prevención. En Bogotá no hay nada de eso. En Bogotá no hay una sola cámara conectada a analítica de datos. Hay apenas 5.000 cámaras, muchas de ellas analógicas, que conectan con un centro también anacrónico, que es el C4, ¿no? Que necesita por cada cámara un policía viéndola. Eso es francamente una tecnología de hace 30 años, tal vez. Entonces, si usted no tiene suficientes policías, pues usted no se puede quedar de brazos cruzados, porque lo que está pasando en Bogotá es que estamos viendo la consolidación de grupos delincuenciales organizados que nunca han existido en Bogotá, que siempre ha habido pandillas, pero nunca combos como los que usted encuentra en Medellín. En el momento en que usted deja que esas organizaciones echen raíz en una ciudad, desalojarlos, sacarlos es muy difícil y sobre todo lo más importante, sustraer a la población del yugo de esas organizaciones asesinas se vuelve muy difícil. De ahí la urgencia. Aquí está también con nosotros Germán Sáenz, nuestro jefe de redacción. No sé si tenga alguna pregunta para el candidato. Doctor Lara, el próximo 25 de octubre el presidente Gustavo Petro viaja a China y acaban de desmentir una noticia que apareció en El País de España, donde dice que, pues, que no se va a tratar el tema del metro de Bogotá por lo que está pasando con los contratistas chinos. ¿Usted cómo ve todo ese rollo de los contratistas chinos con la primera línea del metro de la ciudad? ¿En qué sentido, concretamente? ¿Cómo veo el rollo? ¿Usted ve que está cumpliendo realmente ese consorcio chino, que está cumpliendo realmente con los tiempos, que todo va a la perfección? Que por algo Gustavo Petro también va a ir a hablar con el presidente chino sobre eso. O sea, No, pero a No la lo vez sé. el gobierno chino le mandó decir a Petro que no les interesaba hablar sobre el metro, que eso no era un tema que no les Eso interesaba. lo desmintió, eso fue desmentido por el embajador de China hoy. es mentira. Yo no, es decir, los chinos son refinados y finos diplomáticos. A mí sí me sorprendió muchísimo esa nota del País de España que fue retomada en diferentes medios porque pues, digamos, es inusual, digamos, es inusual que un asunto tan específico se trate en una cumbre de Estado o que la cumbre de Estado, que es la relación entre los países, termine ceñida a una obra en específica, sobre todo una obra tan diminuta en los estándares chinos. Es diminuta, pero eso no significa que no sea importante porque es la primera gran obra del Belt and Road chino en Colombia. Colombia es una especie de Tíbet en materia de inversión china en América Latina. Ha llegado casi 200 billones de dólares en los últimos 20 años a toda América Latina y a Colombia. La única obra que ha llegado hasta ahora es el metro. Entonces, pues, digamos, los chinos entienden que pues, eso no es un tema,
que pueda tomarse el grueso de la reunión con Xi Jinping, sobre todo un presidente tan poderoso. El presidente Xi Jinping es el presidente de China más poderoso después de Mao, por los poderes que ha concentrado, por muchas razones que no vale la pena entrar aquí a explicar. Pero pues naturalmente ellos entienden que eso es un asunto importante para el gobierno colombiano y tendrán otros espacios para hablarlo y para discutirlo. Ok, Pero hablando pues, sí. de los chinos y de Transmilenio, la discusión en torno a ese asunto no cesa en cuanto a que Petro insiste en el metro subterráneo, lo mismo que su candidato Gustavo Bolívar. ¿Usted en qué anda ahí con subterráneo o elevado, la propuesta de Peñalosa que recogió Claudia López? ¿Cómo es la cosa ahí? Todo es muy paradójico con este metro. Gustavo Bolívar, de manera inteligente, ha dicho que él no se va a oponer a que el tramo sea elevado si el gobierno no llega a ningún acuerdo. Claudia López en campaña suscribió una acción de nulidad en contra del contrato del metro. Lo que pasa es que ella no tiene ningún problema en cambiarse de chaqueta y en cambiar de posiciones con una facilidad impresionante. Es decir, hay un cinismo en todo el discurso de Claudia López que es aterrador. Llegó con el discurso de que había que tumbar el metro y se volvió la primera defensora del metro. Llegó con Así un es. discurso de que no había que hacer el Transmilenio por la séptima. Aquí nos quiere dejar otro Transmilenio, solo que con unos helechos llamado Corredor Verde. Es impresionante. Yo nunca había visto una mandataria que tuviera tanta capacidad para decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Pero bueno, mire, el metro, hay dos preguntas respecto al incumplimiento del consorcio, me preguntaba Germán. Todavía no se puede hablar de ningún tipo de incumplimiento del consorcio porque no han empezado las obras de ingeniería. No han empezado las obras de ingeniería, están haciendo adecuación de redes, hicieron un patio taller y eso es lo que la señora alcaldesa dice que van un 20-25%. Esa es una propaganda de la alcaldesa. Lo que pasa es que el Harbour Engineering, la firma encargada de construir el metro, no ha entregado los estudios ya finales, que son los de ingeniería de detalle. ¿Y por qué no los ha entregado? Pues porque ellos tienen el 99,5% de los estudios, pero pues no los entregan porque de nada serviría entregarlos ya que la alcaldía no ha terminado de comprar. Perdón que se prendió una música que habla. La alcaldesa no ha terminado de entonces ella Se bajó su volumen, creo que se bajó su volumen paga. ok. Listo, doctor Lara. Pero ¿en qué punto estaba? Perdón. Estábamos hablando De los chinos no, de Claudia López en frente al tema del metro. No, Yo no, tomo esto pero con... no, ¿Mm? no, los estudios de... que había Perdón. dicho, Eso, doctor los Lara, estudios de los chinos. que los chinos aún no cumplían con la entrega de los estudios detallados porque Ah, no ha cumplido con la compra de los predios. con su parte, el distrito no ha cumplido con su parte, que es la compra de los predios. Entonces le han pedido a los chinos, miren, demórense un poquito, no me entreguen, los tipos ya están listos para entregar. Los chinos tienen métodos constructivos muy eficaces y no creo que tengan problema en entregar sus estudios de ingeniería de detalle, más porque han hecho muchos metros. El problema que ha habido efectivamente es que el distrito no ha terminado de comprar y por ahí hicieron un remedio de sanción, hablaban de 2.000, de 800 millones. Eso terminó siendo una sancioncilla de 80 millones ahí como para salvar las apariencias. Y los problemas de adquisición de predios, eso es porque hay una sucesión, X, Y, Z, yo no sé, pero pues el distrito no ha terminado de cumplir con su parte. Entonces no se puede hablar realmente de incumplimiento, pues porque la obra de ingeniería como tal no ha empezado. Pero ¿qué prefiere usted? ¿El metro elevado o el metro subterráneo? Si a usted lo eligen alcalde, ¿cuál de las dos? ¿Coge la propuesta de metro y empieza a hacerla con el presidente de la República o cómo? Bueno, una cosa es lo que yo prefiera y una cosa es lo que yo tenga que hacer. Ajá. A ver, es decir, esa es una obra que ya está contratada, que tiene un 25% de ejecución, no en obra de ingeniería, pero sí en arandelas, básicamente pues ¿cómo se llama esa vaina? El patio taller,
las canalizaciones, todo eso lo han venido moviendo. Y pues el problema es que soterrar esa línea, de acuerdo con las proyecciones que hemos visto, es grotescamente caro. Estamos hablando de entre 13 y 17 billones de pesos. Yo con esa plata, pues hago una tercera línea de metro. Con eso tengo por lo menos el 60-70% de una tercera línea de metro. Pues Bogotá no está como para estar metiéndose en gastos que podrían redundar en algo distinto. Ahora, si ese metro es bueno o es malo, obviamente no es el mejor metro que uno pudiera desear para una ciudad. Eso solo, es decir, ahí hay una cantidad de cosas que son aberrantes. Un metro elevado en una ciudad tan densa como Bogotá. Bogotá tiene en Kenia y en Bosa densidades de 300, 250 habitantes por hectárea. Y eso va a cruzar por toda la avenida Villavicencio, que es una avenida muy estrecha. Es decir, son densidades de ciudades de la India. Usted les va a meter un metro elevado. Segundo, tiene estaciones cada 1,5 kilómetros en promedio y en la Caracas tiene estaciones cada 2 kilómetros. Para que ustedes hagan una idea de lo aberrante que es eso. En cualquier en una ciudad, en el intramuros de una ciudad, usted va y mira el metro, bueno, Santiago, Buenos Aires, París, Madrid, Nueva York, y las estaciones están cada 600 a 700 metros, no cada 1,5 kilómetros. Los metros están diseñados para que usted pueda caminar de una estación a otra. 1,5 kilómetros, 2 kilómetros es una distancia que no recorre, por ejemplo, un adulto mayor. Y si usted va y mira los trenes de cercanías, los metros de cercanías, mejor, como el RER de París o la línea 5 de Santiago, observa que las estaciones están a 1 kilómetro de distancia entre cada una, no cada 1,5 kilómetros ni cada 2 kilómetros, menos aún en una ciudad tan densa como Bogotá. Es decir, todo es aberrante. Y pues Peñalosa lo diseñó básicamente para que no compitiera con lo que él, en su cabeza de genio incomprendido, entre comillas, concibe que es el metro, que es su sistema de buses. Para él el metro es su sistema de buses y esto es como una especie de tren que va a transportar muchísima gente desde Bosa y desde Kennedy, pero cuando la gente se baje de ahí para viajar de un punto a otro, lo hacen en sus buses. Eso es básicamente lo que él concibió, pero pues ¿qué hacemos? Eso ya está en un 25%. Y enterrarlo es muy caro. Entonces, pues, sabiendo esto, lo mejor es utilizar esos recursos para soterrar ese metro y hacer la tercera línea de metro, que es algo que solamente Peñalosa va a decir que es un desastre porque el metro es innecesario y que en su cabeza solo funcionan los buses, para que la gente que vive en Usme, la gente que vive en Ciudad Bolívar, la gente que vive en Rafael Uribe o por el tramo del ferrocarril del sur pueda llegar en 20 minutos al centro y no en 3 horas, que es lo que se están demorando. Correcto. Hablemos de candidatos. En este momento, hablando de encuestas, usted está un poco rezagado, está en Carlos Fernando Galán, está Bolívar, está Oviedo, y usted sobre Carlos Fernando Galán ha sido muy crítico con él. Dice que él tiene una familia-empresa, que el nuevo liberalismo que lo representa es una familia-empresa, y a la vez ha dicho que representa él el continuismo de Claudia López. O sea que si gana Carlos Fernando Galán, a pesar de la mala imagen de Claudia López, es como que vuelve a quedar lo mismo de siempre. Pues mire, yo tengo otra lectura de las encuestas. La única encuesta robusta con más de 1,200 muestras que se ha hecho, que es la más reciente de los mosqueteros, que son los encuestadores regionales, no nos tiene mal, nos tiene con 13% y somos los únicos que le ganamos a Carlos Fernando Galán en segunda vuelta. Es una encuesta muy seria. Lo que pasa es que yo soy el autor de la Ley de Regulación de Firmas Encuestadoras. Y ese texto lo metí de pronto de culo y pronto en el primer código electoral y se me cayó en la corte. Lo volvieron a meter ahorita, el mismo texto que yo hice en el segundo código electoral. Y yo le garantizo que con esa ley ninguna de las encuestas recientes del Centro Nacional de Consultoría ni de Invamed se podrían, es que me entran llamadas, se podrían haber publicado, porque son muestras de 220 personas. Cuando usted hace una muestra de 220 personas, usted tiene un margen de error de casi 9%. Y no están ni georreferenciadas. Pero bueno, Yo, mire, más estoy allá de esa... completamente de acuerdo con usted. Tan así es que uno ve que hace 4 años
las encuestas daban como ganador a Carlos Fernando Galán por encima de Claudia López, Inbamer, Guarumo, todas estas, y resultó ganando Claudia López. Entonces, pues coincido con usted en que las encuestas están como... Así es. Mire, las encuestas, una encuesta robusta necesita mínimo 1.200 muestras, porque usted tenga un margen de error de menos de 3 y tiene que georreferenciarlas por localidades. Ninguna de las que han publicado hace eso. Inbamer, pues usted sabe que Inbamer obedece a unos grupos de interés muy grandes, que es el empresariado antioqueño, hace muestras de 220 encuestas efectivas. Eso en cualquier otro país del mundo es un crimen contra la democracia. Entonces, ellos pueden perfectamente utilizar eso para construir o deconstruir una candidatura. Y Ajá. generan básicamente el efecto de voto útil. Lo que pasa es que por eso se equivocan en todas. Inbamer daba ganador absoluto a Fico en las pasadas elecciones y Fico ni siquiera pasó a segunda vuelta. Inbamer daba ganador en todas las elecciones a Fajardo y Fajardo nunca dio un resultado importante en materia electoral, pero sí son muy cercanos a ellos. Claro. Y los señores de ahí, bueno, van a dar nombres, vaya y pregunten qué encuestadora contratan en la alcaldía de Bogotá por montos superiores a 2.000 millones de pesos. Y usted empieza a entender muchas cosas. Nosotros estamos muy tranquilos, nuestras mediciones nos tienen a 4, 5 puntos de Bolívar, a 1,5 puntos, 2 puntos de Oviedo y a 9 puntos de Carlos Fernando Galán. Y en todas le ganamos a Carlos Fernando Galán en segunda vuelta. Entonces, pues Carlos Fernando Galán ha logrado recoger, digamos, una gavilla, si me permite la expresión grande. Claudia López con toda su putrefacta mermelada, los ministros santistas al santismo, los dineros a chorros de la industria de los buses de Peñalosa. Y bueno, eso es una estructura ya, pero representa eso, representa el continuismo de una vieja Bogotá que ha fracasado, una vieja Bogotá que ha manipulado a la opinión pública con el cuento de que los buses hacen lo mismo que el metro y destruye la vida de millones de personas que tienen que viajar en un sistema anacrónico que le dedican casi el 60% de su jornada laboral a viajar y a volver a su casa. Y yo decidí emprender un camino independiente. Yo salí a recoger mis propias firmas. No le inclino la cerviz a esos grupos de interés que quieren obviamente perpetuarse, ni a la mermelada de Claudia López, ni a su afán de dejar ese Transmilenio la séptima. Es una lucha dura, pero pues yo estoy acostumbrado a luchar. Yo soy un hombre de propósitos y de convicciones y a mí no me alteran, ni me asustan, ni me da frío en los ojos las dificultades. Ok, Germán, nos quedan como 4 minutos. Creo que usted tenía una pregunta, no sé si casi de final para esta entrevista. No, ponga micrófono. Ya. Doctor Rodrigo Lara, teniendo en cuenta que Bogotá ha sido calificada como una de las ciudades con el peor tráfico en el mundo y que la gente lo primero que va a revisar es qué medidas va a tomar usted para mejorar el tráfico y teniendo en cuenta la cantidad de obras que se vienen para la ciudad. ¿Cuál va a ser esa medida? Y por favor, breve. ¿Y qué va a pasar con el pico y placa? Bueno, Germán, mira, yo ahorita venía por la 68 y por la 100 y yo me agarraba a la cabeza y me decía, pero ¿en qué momento esta ciudad quedó condenada a un sistema de autopistas para buses? Mire, yo reto siempre a algunos contradictores y digo, díganme una sola ciudad en el mundo que siga con la idea obtusa, grotesca y anacrónica de seguir ampliando un circuito de autopistas para buses. Díganme, ¿en qué ciudad del mundo siguen haciendo esto? Toda la 68 y la 100, lleva 4 años esa avenida en obras, ya tumbaron el puente de Venecia, ya van a tumbar o adecuar el puente de la 100, y faltan 6 o 7 años más por hacer una bendita autopista para buses, que es hacer andenes, hacer una autopista para buses, unas estaciones metálicas horrorosas con unos puentes metálicos Ajá. horrorosos que destruyen el urbanismo. Y eso lo están haciendo a la altura de 60 kilómetros en toda Bogotá y ahorita quieren hacer 25 más en la séptima. Dígame, ¿qué ciudad del mundo sigue haciendo ese sistema? Una ciudad de Curitiba, en eterna Brasil. obra negra. Esta es una No, ciudad pero de pues que uno, eterna obra es negra. grotesco. Yo tengo que hacer vías de acceso. Yo no podemos seguir construyendo más troncales que son autopistas para buses. Es que en ninguna parte lo hace. Usted puede tener una troncal de BRT, pero un sistema integrado, un circuito como
como hablar de un circuito de metro. Nadie lo hace más en el mundo. Lo hicieron en en Yakarta, en Indonesia. Ya renunciaron. Que se dieron cuenta que tienen 257 kilómetros de troncales, solo transporta 1 millón de personas. Pues vayan a Medellín. En Medellín hay una troncal. Una. ¿Por qué no volvieron a construir más troncales? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por Correcto. qué? ¿Por qué no hacen ni una más? Que saben que eso no sirve, que es malo, es lento y es carísimo de operar. El que puede se monta en cualquier otra cosa distinta. Ya van en 3 líneas de metro y 2 de tranvía. Y aquí nos siguen condenando a este despropósito de un sistema de buses que además depende de unos buses que se llaman alimentadores para llegar de localidades muy densas a buscar un bus. Miren, el problema de Bogotá es el fracaso de su sistema de transporte. El que puede se va a comprar una moto. Y segundo, que tú tienes 4 ciudades, literalmente, más allá de los anillos periféricos que dejó diseñado Le Corbusier. Bogotá tenía, según Le Corbusier, un eje central, la autopista sur, NQS y autopista norte, y eso lo cruzaban de los cerros para allá 2 anillos periféricos, 68-100 y la avenida Boyacá. ¿Qué pasó? Que la ciudad creció allende la Boyacá, está Bosa, está Kennedy, está Fontibón en Gativá y Suba. Estamos hablando de 5 millones de habitantes. Gente que vive con densidades de 300 habitantes por hectárea y que no tienen avenidas. Y después llegó porque no se extendieron las avenidas hacia el sur, hacia el norte. Los errores de los 70s, 80s y 90s y 2000 y 2010. Y después llegó un genio incomprendido, pero debajo del brazo con un negocio jugosísimo para los dueños de ese negocio, que es vendiendo la idea de que la gente puede salir de Bosa o de Kennedy o de Suba en una cosa que se llama alimentador, que vive teteado, que casi nunca pasa a buscar una troncal, que es decir, a buscar una autopista para buses, y la gente se demora 3 horas. Ese es el problema, si usted me permite resumir de manera muy esquemática de lo que está pasando en Bogotá, un sistema que fracasó, que nos cuesta 3 billones de pesos al año sostenerlo, que transporta muy poquita gente, que son 2 millones de personas para 114 kilómetros de troncales. Pues compare, Santiago de Chile tiene